que para que los principios éticos tengan valor en sí mismos, es necesario incorporar a Dios, el creador del universo, en la ecuación. Pero ¿por qué es necesario hacer esto? Porque los principios éticos pierden su valor cuando no está. ¿Pero por qué? Según los principios bíblicos, si nos basamos en la Biblia, en esta vida todo ser humano tiene la libertad de decidir qué hace con su vida. Pero al final, Dios, el creador del universo, nos va a pedir cuenta de las decisiones que hemos tomado en vida. Pero ¿qué pasa si eso no es verdad? ¿Qué pasa si ese Dios que muchos dicen que existe no existe? Y no hay nadie que nos va a pedir cuentas al final. En ese caso, no vale la pena hacer lo correcto. ¿Por qué no? ¿Para qué? Es difícil hacer lo correcto. ¿Qué es más fácil? ¿Enfrentar un examen a conciencia? ¿Estudiarlo duro? ¿Invertir grandes cantidades de tiempo para aprender bien los temas y vencer así mi examen? ¿O pagar a alguien para que me haga el examen? Y ya está. Más fácil es pagar que alguien me mató en el examen y ya está. Le pago 50, 100 pesos lo que me cobre y me lo hace el examen y ya lo vencí la materia. Es mucho más fácil, por eso muchos optan por ese camino. ¿Qué es más fácil? ¿Serle fiel a una sola mujer o permitirte mirar a una y a otra? Serle fiel a una sola mujer es más difícil, por eso muy pocos lo hacen. La mayoría sí se permite, pasa una chica, digamos, mostrando sus atributos y muchos miran. Son poquitos los que apartan la mirada para hacerle fiel a una sola mujer, a su pareja. ¿Por qué pasa eso? Porque es difícil hacerlo correcto. Y así con todas las cosas que podamos examinar. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar tanto por hacer lo correcto, que es más difícil? Si nadie me va a tener que pedir cuentas al final. ¿Por qué creen que hay tanta corrupción en la universidad, en la política? Porque la mayoría deja a Dios en el olvido. Y hay docentes que son corruptos y ¿qué hacen? Te complican el examen demasiado para que te vaya mal y luego ya te dicen indirectamente podemos estar arreglando para que pase la materia. Que tenés que pagarle al docente para que pase la materia. Y muchos se embolsillan grandes cantidades de dinero aquí en la universidad de esa manera. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué son tan despiadados esos docentes? ¿Por qué hacen eso con sus estudiantes? Porque no hay respeto alguno por Dios. ¿Qué le importa ese total? Lo que yo quiero es llenar mis bolsillos y ya. Pero es que le vas a quitar dinero a los estudiantes, sí, pero ¿qué le importa? Pero puede que tengas problemas, porque puede que se entere el rector, el decano. No viste nada ya y te dice, ahí te la dice, no. Y por eso muchos hacen eso. Cuando se saca a Dios de la ecuación, pierde sentido la vida. Y es por eso que hay muchos docentes que hacen eso acá, muchos políticos que se corrompen, y hay docentes incluso que les aplazan a sus alumnos si no le dan sexo a cambio de pasar la materia. He escuchado de varias en la Facultad de Humanidades, en otros lugares, donde les hacen eso. Y la pobre señorita no tiene alternativa más que reprobar la materia, que acceder a ese tipo de propuestas indecentes. Así de lamentable la realidad por la gente que deja a Dios afuera de la ecuación. Pero sigamos con la pregunta. ¿Pero qué tal si aún con todo no existe ese Dios? ¿Para qué preocuparme? La pregunta es, ¿y qué tal si existe? Dejemos la religión de lado. Yo aquí cuando te hable de Dios, si alguna vez te hablo de Dios aquí en la clase, te lo voy a hablar siempre desde la ciencia. Cuando yo esté en una iglesia y si me invitan a alguna gran iglesia, yo lo hablaré desde la fe y de la religión. Pero en la universidad siempre lo voy a hablar desde la ciencia. Y dejamos la religión de lado. Los que son creyentes en Dios dicen, bueno, la Biblia dice que al final vamos a rendir cuentas. Y los que no les gusta creer en Dios, los que no les gusta la religión, dicen, ¿qué me importa a mí? Yo quiero disfrutar mi juventud, quiero disfrutar la vida y se permiten hacer cosas indebidas. La pregunta es, pongamos las cosas en las estadísticas. ¿Qué tal si el ateo, el que no cree en Dios, tiene razón? ¿Y qué tal si el creyente tiene razón? Panorama 1. El ateo tiene razón. Él se permitió irse de borrachera, visitar a las cariñosas, como dicen algunos, se permitió de todo. Y al final no había Dios y nadie le pidió cuenta. Disfrutó de su vida como él quería y no hubo problema. Por otro lado, el creyente que sí creía que iba a haber un Dios, se esforzó mucho por no hacer nada de eso y disfrutaba su vida así, pero sanamente. Iba y jugaba fútbol con los amigos, hacía parrillada, se iba al campo a viajar, al río con los amigos, con la familia. Disfrutaba su vida también, pero sanamente, sin borrachera, sin desenfreno, sin nada de eso. ¿Qué perdió ese creyente? Nada. Simplemente que hubo cosas quizás
placentera, pero mala, que no se permitió hacer, pero disfrutó de su vida de otra manera. Ahora, situación A. Situación B. El ateo estaba equivocado. El creyente tenía razón. El ateo va a tener serios problemas con Dios porque cuando tenga que rendir cuenta tiene una serie de historial de cosas malas que hizo y le espera un serio castigo en el lago de fuego, que es el lugar de castigo, según lo indica la Biblia. El creyente que se esforzó por hacer las cosas bien y no se permitió hacer cosas indebidas, va a estar en paz con Dios, es declarado inocente y pasa al cielo. No pierde nada el creyente. El ateo tiene mucho que perder si está equivocado. Entonces, aún dejando la religión de lado, hay mucho que perder y poco que ganar del lado del que decide dejar a Dios fuera de la ecuación. Y en cambio el que sí pone a Dios en su ecuación de su vida, no tiene nada que perder y también puede disfrutar la vida, pero de manera sana. Esto te lo pongo para consideración tuya, cada quien ve si lo toma o no lo toma, no se preocupen, yo no obligo a nadie en cuanto a lo que voy a explicarte acá, te lo dejo en modo de conocimiento, pero cada quien es libre de tomarlo o no tomarlo, no se preocupen, ¿ya? En todo por hoy, chicos, voy a firmarle la asistencia y nos retiramos.